Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con lo que es el papel del abogado de recuperaciones en el sector bancario. Bueno, antes de nada, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros, a efecto de poder seguir avanzando y además contabilizar también lo que es la, la asistencia, ¿no? Entonces, nos daremos 2 minutitos y continuamos desde este punto. Ah, avanzando, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Eh, cómo se inicia las acciones judiciales a favor de la entidad de intermediación financiera una vez que ha fracasado el- las, una vez que han fracasado las gestiones administrativas por parte del personal de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Vale decir, el oficial de crédito que se ha constituido en el domicilio del prestatario para poder, y además ha intentado entablar este contacto vía telefónica o con correos, a efecto de que usted regularice su situación eh, con la entidad de intermediación financiera antes de iniciar el proceso judicial. Bueno, eso ha fracasado y antes de que se vence el plazo de 90 días establecido por la ASFI a las entidades de intermediación financiera, ¿no? Se inicia el proceso judicial con la demanda del proceso monitoreo, con la demanda del, del pago del monto adeudado mediante el proceso monitoreo ejecutivo. Y entonces la entidad de intervención financiera, ¿no? Eh, una vez que se ha intentado las gestiones administrativas por primera, por segunda, por tercera vez y han fracasado, han intentado comunicarse vía telefónica, el personal administrativo, o sea, los oficiales de crédito, han intentado mandarles correo, han intentado ir al domicilio que está establecido en el contrato y no ha obtenido resultado alguno, ¿no? Entonces, eh, antes de pasado esta gestión administrativa y antes de los 90 días que se establece, la entidad de intermediación financiera va a tener que instar a los abogados externos al inicio de las acciones judiciales para la recuperación del crédito mediante el proceso monitorio ejecutivo que establece la ley 439, ¿no? Y bueno, a la hora de hacer valer sus derechos, las entidades de intermediación financiera, a la hora de contratar, no, no tienen alguna normativa especial o tampoco está inserto en la ley 393, sino que estas figuras y
Y y estos institutos o estas instituciones del derecho civil, ¿verdad? Se aplican por analogía y se va a, a estos códigos a efecto de hacer valer los derechos de las entidades de intermediación financiera, porque si no, si existiría un procedimiento especial en la ley 393, pues se aplicaría ese, pero como no existe, se aplica el procedimiento respectivo que establece la ley 439, que se llama proceso de estructura monitoria ejecutiva, ¿no? Que sirve para reclamar las deudas que se establezcan mediante un documento eh, eh, o un título ejecutivo, ¿no? Que, eh, que constituya un fundamento de la pretensión, o sea, que esté en físico, ¿verdad? Y que además tenga un reconocimiento de firmas o esté protocolizado, ¿no? Si no, no está nada perdido, ¿no? Todavía se puede hacer ante el juez la medida previa de reconocimiento de firmas judicial y luego recién iniciar con el monitorio, con el proceso monitorio, ¿no? Entonces, luego de que se inician las acciones judiciales, ¿no? El, eh, se, se realiza bueno, una pequeña evaluación o informe, se le podría llamar, ¿verdad? Del abogado externo acerca del nivel de recuperabilidad de las acciones que está de la acción que está persiguiendo, ¿no? Entonces, después de que se inicia la demanda dentro de los 90 días, ¿no? Se da un tiempo como para que se pase el procedimiento, se salga la sentencia inicial y algunas otras cosas que vamos a ver. Y luego de eso hay que obtener la información acerca de los bienes con los que consta el, el deudor, ¿no? Entonces, si tiene casas o tiene autos o motos y plata en el banco, o en su caso no tiene nada, ¿verdad? En base a esa información se realizará este informe, esta nota de recuperabilidad de la deuda, ¿no? Y según este, las, lo que informan las certificaciones y este informe de recuperabilidad, se va se va a proseguir con las demás medidas o solamente eh, se va a, digamos, obtener la ejecutoria de la sentencia para poder acompañarla junto con con la fotocopia de las certificaciones hacia la ASFI para que se lo tenga presente en la central de riesgos. Entonces, eh, si no hay mucho nivel de recuperabilidad, no se siguen por las acciones, ¿verdad? Imagínense que tiene registrado una moto china, digamos, de 150 cc y que la tiene hace unos 2, 3 años y además difícil encontrarla, ¿no? Entonces se recomienda solamente que se siga hasta lo que establece hasta el punto en que la ASFI establece como obligatorio para poder eh, ingresar a los clientes a la central de riesgos. Entonces, eso según el costo y el nivel de la recuperabilidad, ¿no? O tal vez tiene, digamos, cuentas en diferentes bancos, pero con 5 pesos, con 3 pesos, ¿no? No vale la pena ir, presentar un memorial, luego hacer notificar y todo para que en definitiva le depositen solamente un monto tan mínimo, ¿no? Ahora, si sucedido esto,
¿verdad? En que no se encuentran bienes ni activos a favor del demandado, entonces se realiza el informe de irrecuperabilidad del crédito y se reporta el mismo para el castigo de la deuda, o sea, para que le manden a central de riesgos y que 20 años eh, no puedas participar del sistema financiero. Y si abres una cuenta y depositan a tu nombre, tampoco puedes ser retenido, a menos que la cuenta, ¿verdad?, tenga alguna función social, como la de los sueldos, ¿no? Entonces, ahí no puede ser, eh, eh, ahí no puede ser retenida, ¿verdad? Porque los sueldos son inembargables, ¿no? Entonces, habría que, del mismo modo, hacer el informe de irrecuperabilidad, ¿no? Y lo propio, si digamos, como les decía, tienen vehículos, pero ya no vive donde dice que vivía, ¿verdad? Eh, no nos va a servir de nada tramitar certificaciones ni nada, pero bueno, digo, eh, proseguir con el proceso de remate en base a la certificación, sino que lo que más nos va a servir es la certificación en sí para acompañar la ASFI y obtener eh, la, la inscripción del nombre de sus clientes en en la lista negra, ¿no? En la central de riesgos. Y una vez realizado esto, recién también como abogados externos pueden cobrar, ¿no? Entonces es de vital importancia nomás. Y bueno, los bancos son bien quisquillosos, quieren las certificaciones con una antigüedad máxima y demás. Entonces se vuelve un poco también complicado el actuar de los abogados dentro de la recuperación de este proceso crediticio, ¿no? Porque en todo momento puede ir la parte a ponerse además al día y ¿qué van a decirles a los abogados externos? Ya suspender las acciones por 10 días, por 20, por 30, por 50, como les decía. ¿Y qué pasa ese periodo de tiempo? Es un periodo de tiempo que de ese proceso no vas a cobrar ni un peso, pues, pero el banco bien que está cobrando. Ahora, como estábamos viendo, este proceso mediante el cual se hacen efectivos los cobros de las deudas de las entidades de intermediación financiera no es especial para este tipo de préstamos, ¿verdad? Para estos sujetos, para estos contratos en el que el acreedor es siempre una entidad de intermediación financiera, sino que es el mismo tratamiento para, eh, es el mismo, sino que es el mismo tratamiento que se hace para las deudas los, entre los particulares y entre eh, también entre las empresas y las personas naturales o entre empresas, ¿verdad? Que se pueden contratar algunas obligaciones pecuniarias con títulos que se pueden calificar de ejecutivos de acuerdo a lo que establece la ley en sus artículos, bueno, la ley 439 en sus artículos 375 y siguientes, ¿no? Porque como habíamos señalado, no existen en la 393 procedimientos para hacer efectivos el cobro de las operaciones activas que están en mora, ¿no? Entonces recurrimos a la ley del procedimiento civil para poder realizar nuestra reclamación en la vía judicial. Entonces, acompañamos, ¿verdad? Todo lo necesario y mediante este proceso, el, eh, la, los nuevos cambios de la ley que están desde el 2014
¿no? Lo que procuran es realizar una resolución rápida de este tipo de procesos que tiene como base o como fundamento un documento o un título preexistente que genera una plena prueba porque tiene la intervención de una autoridad competente para dar fe, ¿no? Como la es el notario, ¿verdad? Si tienes reconocimiento de firmas o está protocolizada tu documento de préstamo, entonces solo tienes que acompañarlo al juez y como el juez va a ver la intervención de una autoridad, como es el notario, va a tener como cierto los extremos de aquel reconocimiento de firmas o aquella escritura pública de préstamo, ¿no? Entonces, es, eh, es muy importante tener el título. Bueno, es de lo principal, ¿no? El, el título ejecutivo. Y si tengo solamente un documento privado, pero no tiene reconocimiento de firmas ni nada, no está todo perdido, como les decía. Voy a ir al juez y antes de iniciar la reclamación del pago, voy a iniciar lo que se llama el proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas en vía judicial, lo que quiere decir que voy a acompañarle al juez este documento y no le voy a decir que me haga pagar lo que señala ahí, sino que eh, le voy a decir que con carácter previo, lo primero que haga es que, como me he olvidado o me he confiado y no he hecho reconocer en las firmas ni protocolizar, sea el juez el que reconozca las firmas. Entonces, en la vía preliminar, ¿verdad? Va a agarrar y vas a acompañar el documento, no va a tratar de la deuda, solamente de si es la firma o no de él. Entonces, en la vía preliminar le vas a citar, va a venir y va a decir si es mi firma o no, no es mi firma. Y si dice si es mi firma o no viene, en todo caso se va a tener como reconocida esa firma y con eso se va a poder iniciar la demanda ejecutiva. Pero hay algo malo ahí porque antes de cobrarle, tú le estás haciendo enterar que ya le estás iniciando el proceso ejecutivo, ¿no? Entonces, guerra anunciada no mata moros, dice, ¿no? Le estás dando tiempo como para que por lo menos las cosas que no están sujetas a registro ni hipotecadas, puedas trasladarlas del lugar y mantener la propiedad, como el dinero de las cuentas y el, los objetos muebles, ¿no? Y los dineros en las cuentas hasta que te citen con la demanda del proceso monitorio y posteriormente vayan a las instituciones a sacar las certificaciones, ¿no? Entonces va a pasar tiempo, ¿no? Porque primero van a decir si es su firma o no es su firma y luego vas a iniciar recién tu demanda ejecutiva, van a decir, va a sacar sentencia inicial y van a decir ya, cítesele al obligado o al ejecutado y luego van a decir eh, que, bueno, que tiene 10 días o 5 días para contestar, ¿verdad? Y que en caso de que no venga, se va a tener por reconocida su firma, ¿no? Luego va a pasar ese tiempo, se va a tener por reconocida la firma, obviamente no es inmediato porque de acuerdo a la carga laboral se resuelven las cosas en los juzgados. Luego va a salir eso, vas a retirar tu documento reconocido por el juez, vas a volver a ir al juzgado y vas a iniciar tu demanda ejecutiva, ¿no? Le van a citar, eh, va a tener su plazo para contestar, ahí estábamos, y hasta mientras tú vas a recién notificar a las instituciones para ver si tiene bienes, ¿no ve? Entonces, desde que le has notificado con el reconocimiento de firmas hasta que le has citado con el proceso ejecutivo, puede haber pasado un mes o un par de meses en los que eh, se va a dedicar a ocultar los bienes que no estén hipotecados. E incluso si está hipotecado y es un auto, suficiente que se traslade del lugar, pues, que ya no viva como decía que vivía en Colcapirua o en Quillacollo o en el centro de la ciudad, ¿no? Y que se vaya
a vivir de Sacaba más allá. ¿Dónde le vas a ir a buscar? ¿No? Vas a sacar una certificación de la ANH para ver dónde carga, pero ¿cuánto tiempo vas a ir a pagar a un policía y al oficial de diligencia del juzgado para que justo vayan a sentarse a la estación de servicio y a ver si aparece? ¿No? Entonces, no, es de verdad perjudicial eh, tener que hacer ese proceso preliminar de firmas y rúbricas, y aunque no lo crean, el banco con algunos clientes que ya tienen buen historial de crédito y todo, realiza así documentos privados, adendas y contratos de préstamo de manera privada y luego están haciendo reconocer las firmas recién y no, no está muy asegurada la recuperabilidad del crédito. Entonces, este proceso, ¿no? En mérito al título, es veloz, ¿verdad? Sale la sentencia inicial, le citas, contesta o no contesta. Y si contesta solamente puedo poner excepciones. Y si no contesta, entonces se, se va a pasar a tener ejecutoriada la sentencia y a la etapa de remate o de ejecución de los bienes o de las garantías. Entonces, eso en mérito a que el título tiene la intervención de la autoridad de fe pública, ¿no? El reconocimiento de firmas o el protocolo, ¿no? Y la procedencia de estos procesos, ¿no? Está en el artículo 376 y siguientes, donde señalan para empezar, cuáles son los títulos ejecutivos, ¿verdad? Y eh, estaría acá, ¿no? Si hacen protocolizar la escritura pública de préstamo, por ejemplo, en el caso de los préstamos de vivienda social y de todo lo que es hipotecario, van a tener un documento público, ¿verdad? Ahora, si, si van a hacer solo el reconocimiento de firmas, si no lo van a protocolizar, o sea, no lo van a poner en las hojitas notariales, no van a ir al notario a firmar el protocolo, sino solamente el formulario de reconocimiento de firmas, van a estar en el inciso 2 como título ejecutivo, ¿no? Y ahí le demandan eh, en nombre del banco para para que cumpla las obligaciones. Pero ahí hay un punto también que es un poco perjudicial para, para los garantes, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, cuando inicias el proceso ejecutivo del lado del banco, el mismo día vas a ir a citarle al deudor principal y al garante, ¿no? Y a los dos les vas a ejecutar al mismo tiempo. Es que es mentira lo que dicen, que primero se busca los bienes de uno y después de otro, porque se hace siempre al mismo tiempo. Así que hay que nomás tener cuidado y mucho ojo con garantizar a alguien, porque si no nos vamos a ver envueltos en esta clase de procesos con el banco por dinero que yo no he agarrado nunca. Y este proceso es nomás veloz y es difícil digamos, de hacer que tarde, ¿no? Tendrían que plantear algunas cosas, digamos, que son excepcionales, ¿no? Como, por ejemplo, si me están ejecutando mi casa por una deuda bancaria y tengo mi empresa, ¿no ve? Tengo mi NIT y todo como empleador. Agarro a mi primo, le contrato, ¿verdad? Y le hago firmamos un contrato con una fecha de hace 10 años y ese día mismo que me demande que desde que le he contratado hace 10 años ni un peso le he dado de sueldo y en resumidas cuentas hacerme un proceso laboral. Y como eso tiene función social, me van a pagar a mí antes que al banco, ¿no? Bueno, le van a pagar a mi primo, ¿no?
digamos, en el caso de que hagamos esta jugada del empleador, ¿verdad? Y empleado. Y luego recuperaremos digamos, el bien o el valor del mismo, ¿no? Pero por lo demás es bien rápido. Bueno, no es bien rápido, pero es el proceso más rápido de de los que establece la 439, ¿no? Y es el de más sencillo en su tramitación, el más sencillo en su tramitación. Y es mucho más fácil cuando el del banco te pasa créditos con garantía hipotecaria, o sea que ya está inscrito en el folio real, ¿no? Y no tienes que estar todavía buscando, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Y como les este, quería revisar esto oh, del control de lectura para que podamos, ¿qué se llama? Para que podamos acumular bien el puntaje, pues, del trabajo de los trabajos del segundo parcial, ¿no? Que solo tenemos y este que creo que está pendiente todavía, ¿verdad? Entonces, nos da tiempo para terminar, bueno, tienen hasta más rato, ¿no? En todo caso, después hay que realizar un trabajo referente a esto del papel del abogado en el sector bancario para poder tener que, tres trabajos que en total sumen los 15 puntos que corresponden al segundo parcial, ¿no? Por lo menos, para que eh, no, no sean muy pocos los trabajos y luego tengamos que tomar examen por, por notas más altas, ¿no? Entonces, como ven, solamente hay dos y luego vamos a subir uno más en el transcurso de la siguiente semana y también el trabajo final con la descripción y todo lo demás. Entonces, quedamos ahí y nos vemos en nuestra siguiente clase, que sería el martes, para poder acabar de revisar cómo es que se recuperan las deudas del banco, ¿no? Y qué pasa cuando no se pueden recuperar, ¿no? Porque incluso hay gente que con el ánimo de estafar, estafa, y hay gente que sin el ánimo de estafar se queda sin recursos, porque el negocio no ha prosperado o ha pasado alguna condición o alguna situación de fuerza mayor. Entonces, vamos a ver cómo, cómo procede el banco, ¿no? De acuerdo a la ley 439, vamos a acabar de revisar y si es posible, vamos a ver siempre la carta del informe para castigo cuando no se encuentra ni papa a favor que tenga registrado a su nombre el deudor. Entonces, ahí podríamos decir que se ha logrado estafar a la entidad de intermediación financiera. Pero siempre le queda la central de riesgos, ¿no? Pero para el que nunca ha tenido cuenta y no piensa tener, ¿qué le importa? Pues no. Bueno, entonces con ese comentario nos quedamos ahí y nos vemos el martes. Hasta luego. Ok. Doctor, un favor. Sí, No se puede. sí, dígame. Sí, Sí, doctor, ¿se puede en este caso recuperar el trabajo que nos entregó? claro. Sí, sí, sí. El, Sí, o este,
Sí, el primer trabajo, sí era, no me acuerdo cuál era, parece que era hacer un contrato, terminar Ah, sí, sí, el sí. contrato, no me acuerdo muy Ajá. bien. Sí, sí. Y aquí está la información también, el modelo y todo eso. O sea, sí pueden entregar, obviamente, solamente que va a valer un poco menos, pues, ¿no? Por la tardanza, pero está bueno porque no tenemos muchos trabajos para calificar del segundo parcial, así que está bien si lo suben así, aunque de manera tardía, pues, y ya el otro Ok, ya pueden subir, digamos, dentro del plazo. Y si les pisa un poquito, igual súbanlo, pues no con mucho tiempo de tardanza para que tampoco se descuente tanto de la nota, ¿no? Así no es que no se puede presentar y ya va a valer cero ni nada de eso. ya doctora, está bien, gracias. No de nada. Hasta luego.